El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan gracias. Padre bueno, te damos gracias por tantas bendiciones que nos has concedido. Hoy te suplicamos con humildad que renueves en todos nosotros la presencia de tu Santo Espíritu, para que Él obre maravillas en nosotros y en nuestras familias. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este Evangelio nos presenta esa invitación de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, ser seguidor, ser discípulo, si alguno quiere, para el que quiera, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Entonces, esta invitación de Jesús es fundamental, porque el camino del seguimiento es un camino de renuncia. Por ejemplo, el que se casa. Una persona se casa, hace una opción fundamental por una persona y hace que ese hombre, esa mujer sea su esposo, su esposa, e inmediatamente tiene que renunciar a todas las demás opciones. Puede pasar la reina de belleza, puede llegar la mujer más rica del mundo, la viuda millonaria, ¿sí? Puede fijarse en usted como esposa Bill Gates, que se separó de su esposa Melinda, y fijarse en usted y proponerle matrimonio. ¿Y usted qué tiene que decir? No, gracias. Pero es que es Bill Gates, así sea uno de los más ricos del mundo. Tiene que decir, no, gracias, ya está casado. Tiene que renunciar. Y esa renuncia tiene que ser de corazón, no, es que me tocó, ya, llevando como si fuera una cruz pesada. No. Hace una renuncia por amor, y esa renuncia vale la pena, porque cuando se entrega totalmente a su esposo, a su esposa, y vive en plenitud su sexualidad, su vida de pareja, el tener sus hijos, el sacarlos adelante, vivir en plenitud, el ser uno solo, cabeza y cuerpo, ser uno solo, pues ahí encuentra su felicidad, que no va a tener la riqueza de Bill Gates, ¿sí? No va a tener muchas cosas, mucho poder, fama, pero será feliz ahí donde está y con lo que tiene, y puede ser muy, pero muy feliz. Y es un regalo que Dios concede. Es un don de Dios, que no es por nuestros méritos, es un don de Dios, porque encontrará la verdadera felicidad, y no solamente en este mundo, sino en la eternidad, que es donde realmente podemos encontrar la verdadera felicidad, porque en este mundo no está. En este mundo tenemos pequeñas felicidades, pequeñas cositas que Dios mismo nos concede, como el contemplar un atardecer, como la familia, por ejemplo, degustar un alimento, ¿sí? Pequeñas felicidades, y muchas pequeñas felicidades, y en las pequeñas cosas, por cierto.
Pero la felicidad con mayúscula solamente la encontramos en el cielo. Solo la encontramos en el cielo. Aquí alguna cosita nos falta. Les decía, por ejemplo, el día de mi ordenación sacerdotal, el día más feliz de mi vida. Y en el pueblo había una gran alegría ese día en la primera misa. Pues hacía 27 años que no había un sacerdote ahí en Tobacía. Y ese día, la primera misa, pues fue un momento muy especial, donde todo el pueblo se congregó y fue un momento, un acontecimiento muy, muy especial. Pero al mismo tiempo, el pueblo estaba de luto, porque hacía unos poquitos días atrás, un amigo mío, aunque no de mi mismo curso, pero sí compañeros en la escuela, sufrió un accidente por allá en esos ríos grandes del llano. Se ahogó en un remolino, alguna situación, y murió, y el pueblo estaba de luto. Y aunque era un momento de gran alegría, estábamos de luto en el pueblo. Entonces, la verdadera gran alegría, pues no está aquí, no está aquí. Esa verdadera gran alegría solamente la encontramos en el cielo. Pero eso que implica que aquí, para llegar a esa meta, el Señor nos dice: el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo. Renuncie a sí mismo. Cargue su cruz cada día y sígame. Renuncie a sí mismo. Que no es fácil, porque en el ambiente en que vivimos, pues es lo contrario. Lo que vamos a encontrar en nuestro ambiente es decirnos lo contrario. Porque es tan bobo. ¿Cómo se le ocurre ser tan bobo y es que siéndole fiel a una esposa? ¿No son las palabras del mundo? No, que es que en la variedad está el placer. No, que es para que la esposa no se le canse, entonces tiene una sucursal. No es así, no es lo que dice el mundo. ¿Sí? Y al que lucha por ser fiel, le dicen que es un bobo, que está en la era cuaternaria, que eso ya se acabó, que eso de ser fieles, eso ya es pasado de moda, que eso no sé qué. Ese es nuestro mundo. ¿Sí? Y este contexto de la renuncia pues es fuerte, pero es el camino de la verdadera felicidad. Ahora, cuando nosotros renunciamos a las cosas, nos hacemos libres. Porque si nosotros miramos, las cosas nos esclavizan y las cosas nos hacen sufrir. Por ejemplo, si usted tiene un buen celular, pero va por la calle y se lo rapan, se lo roban, o se le cae, se rompe, o se cayó por allá en una alcantarilla, donde sea, en la mitad de un río, en el mar, sufre más, porque el celular pues era un buen celular y costaba más. En cambio, si el celular que tenía unos sencillitos de 500,000, lo que sea, no sufre tanto, como si se daña uno de 7 millones, de 10 millones. ¿Sí? ¿Y qué es el celular no sé qué, iPhone 15 Pro? ¿Sí? Y eso hace sufrir más. Hace sufrir más. Y además hasta nos ponemos en riesgo porque hay gente que se ha puesto a pelear con los ladrones, que porque no le quitan el celular, que porque vale mucho. A la hora que lo chuzan y lo dejan ahí botado en el piso, o le disparan y salen corriendo, pues no tienen temor de Dios, que les va a importar. ¿Es así? Y esas cosas nos van haciendo esclavos de las mismas cosas. En cambio, cuando uno comienza a soltar, se hace libre, se hace libre. Mire, San Francisco de Asís, uno de los más ricos de Asís, de los más ricos. Su papá, Pedro Bernardone, era comerciante en telas finas, o sea, le vendía a los reyes, a los señores feudales, a las princesas, a las damas distinguidas, eran telas finas, telas costosas. Y era uno de los más ricos, tenía una casa de 2 pisos, que en esa época los que tenían una casa de 2 pisos pues eran los más ricos del pueblo. Ahí vivía San Francisco. Y dice que un día se quedó mirando por ahí cerca a su casa un nido de alondras. Y veía que esos pajaritos pues eran felices y disfrutaban. Y decía, ¿qué necesita ese pajarito? Pues unas semillitas, un par de fresas y un sorbo de agua. Y listo, vuela libre. No está afanado por nada. No está pendiente de que quiere tener otra casa para arrendarla y tener más. Y tenemos bienes e inmediatamente nos toca conseguir cómo defenderlos. Y nos va a construir muros, nos va a construir cosas para la seguridad, comprar alarmas, comprar cámaras,
comprar, pagar un vigilante, todo lo demás, para proteger esa riqueza. Y nos volvemos esclavos de esas cosas. Cuando uno comienza a soltar lo que es el camino que Jesús vivió, pobreza, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Jesús podría haber escogido nacer en una familia muy rica, perfectamente. Y no, escogió una familia de las más pobres. Cuando presentaban al niño en el templo, las familias pudientes llevaban como sacrificio para ofrecer un toro. Es el caso de Ana, la mamá de Samuel, el profeta Samuel, cuando lo ofreció, y ella llegó con un toro. ¿Sí? Las familias pudientes llegaban con un toro, ¿sí? Una novilla, un carnero. Las familias de estrato medio, diríamos estrato 3, estrato 2, traían un carnerito, ¿sí? Un carnero, una oveja, ya un ganado más pequeño, un ganado menor. Y las más pobres, estrato 1, estrato 0, llevaban un par de tórtolas, un par de pichones. Pues en la familia de Jesús, la ofrenda no era un toro, ni un carnero. Eran un par de tórtolas, un par de pichones. Es fuerte, escogió una familia de las más pobres. Eso no lo entendemos nosotros. Además, ni siquiera nació en una cama. Con eso les digo todo. El pesebre es un establo donde guardan los animales. Eso es un pesebre. Y ahí nació Jesús, ni siquiera nació en una cama. En un pesebre, en el establo de los animales. Lo primero que tendría que hacer José, pues es conseguirse unas ramitas de ayuelo a barrer. Hacerse unas escobas de las que antes se utilizaban, de ramitas con hojitas, y sacar todo ese estiércol. Generalmente los establos están así. Cuando hemos visto un establo así bien, todo barrito, todo? No, un establo siempre está lleno de estiércol. Y es lo primero que hacía San José. Y Jesús mismo vivió con un oficio sencillo y humilde, como carpintero. Y precisamente ese fue uno de los obstáculos cuando en el pueblo de Israel se presentó como el Mesías, porque Él se presentó como el Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. La palabra ungido es la que traduce literalmente Mesías. Mesías, Él me ha ungido. Y después dijo, esta profecía se cumple hoy. O sea, se presentó como el Mesías, el ungido. ¿Y qué dijeron? ¿Y ese luego no es el hijo del carpintero? El Mesías que ellos esperaban era muy rico, muy poderoso, con un ejército más aún. Y muchas armas para darle a todo el mundo y vamos a acabar con los romanos. Ese era el pensamiento que tenían ellos del Mesías, que por cierto aún esperan, todavía lo esperan así. Y no, fue humilde y sencillo. Y aunque vieron milagros, porque decían, ¿de dónde salen esos milagros de sus manos? Y esa sabiduría, ¿quién se la dio? ¿De dónde la aprendió de un día para otro? ¿Cómo así? Luego no es el hijo del carpintero, no es el hijo de José, no es el hijo de María, sus hermanos, que son sus parientes. ¿No vienen aquí con nosotros? Y se escandalizaban. Y pues fue un tema duro porque era pobre y eso no podía ser. En el Mesías tenía que ser muy rico. Pero no, el estilo de vida de Jesús fue en pobreza. Nació en un pesebre, tuvo pues el pan de cada día, su vestido de cada día, que hasta la tradición dice que la túnica crecía con él, esa túnica que le hizo la Virgen María. ¿Sí? No tuvo riquezas, abundancia, poder, no tuvo, nunca. Y llegó el momento en que muere desnudo en una cruz. Pues así es nuestra vida. Llegamos a este mundo, nada trajimos y nos vamos, nada nos vamos a llevar. Lo más importante que es la salvación. Eso sí es lo más importante, que si estudió o no estudió, que si tuvo o no tuvo, que si compró o no compró, que si viajó. Eso es irrelevante. Les decía Ardila Lule, que murió hace unos meses. ¿Qué se llevó? Nada. Y es uno de los más ricos del país, Ardila Lule, dueño de Coltejer y otras cosas. Ahí se quedó todo. Se quedó todo. No se llevó nada, ni un peso. No se llevó nada. Y así es nuestra vida. Nosotros llegamos aquí por un tiempito, nacemos desnudos y nos vamos desnudos. Por eso no podemos apegarnos a nada. Y cuando Jesús dice, el que quiera seguirme, el que quiera seguirme, venir en pos de mí, ser discípulo, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Renuncia a sí mismo. Eso no es fácil, nada fácil, pero ese es el camino de Dios. Y si nosotros queremos
realmente ser seguidores, tenemos que renunciar, compartir esos bienes que Dios nos ha regalado. Cristo se acerca a nosotros en la persona de que hoy pasa hambre, sea el que sea. Así sea uno que nosotros veamos que hasta por ahí está consumiendo en alguna esquina cosas que no deben. Pero es Cristo. Si tiene hambre, es Cristo. Y un día va a decir, yo tuve hambre. ¿Quién? ¿Se lo merece o no se lo merece? No. Solamente nos va a decir, yo tuve hambre. En el que tiene hambre hoy, Cristo se acerca a nuestra vida. Eso no lo entendemos, no es fácil entenderlo. Pero es Cristo el que se acerca ahí, en el que tiene hambre. Yo les decía, por ejemplo, Fundación Nuevo Amanecer en Sogamoso, al lado de la parroquia del Divino Redentor, yendo hacia la parroquia del barrio Monquirá, una cuadra ya de la parroquia, hacia la Florida. Y ahí está, son personas en situación de calle. Nadie está pagando que una pensión mensual de 500,000, de 200,000, nadie. Muchos de ellos ni siquiera tienen cédula, no tienen cédula, pero tienen 60 años. Nunca han recibido que servicios de salud, de nada. ¿No? Muchos de ellos, la familia, quién sabe dónde estará, ellos mismos no saben. Y algunos sí que su desorden les llevó a las calles y hoy ya de su familia no saben dónde vive. Hay muchos casos de distintas clases. Y la gran mayoría de ellos, si no están enfermitos con alguna discapacidad, son personas mayores, de la tercera edad. Qué hermoso por convertirse en padrino de una obra de esas. Pero eso sí, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Que su donación llegue allá anónima. Sí, anónima. Que le diga a la directora de la fundación, doctora Emilce, mire, aquí mandaron estos 5 milloncitos. ¿De quién? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Si es que ellos pagan de arriendo en el mes 10 millones de pesos. No tienen casa propia. Pagan arriendo 10 millones. Un día que pasé a visitar, a saludar, y me decía la directora Emilce, la doctora Emilce me decía que estaban afanados porque ya debían 2 meses de arriendo. Eso significa 20 millones de pesos. ¿De dónde salen? ¿Quién está aportando? No, que el Estado. Hay algunas cosas que les dan claro que sí, pero no es que les paguen el arriendo cada mes, o los servicios, o la alimentación, o los empleados, los trabajadores sociales que están ahí, que algunos hacen su práctica ahí. Que el sueldo de la directora. No llega a eso. Es difícil. Qué hermoso poder convertirse en padrino de una obra de esas. O el ancianato. Que usted lleva un bulto de papa, lleva un mercadito bien hecho, algo que nos cueste. Eso le abre las puertas del cielo. El día del juicio final, eso es lo que le van a tener en cuenta. Nada más. Nada más. Todo lo demás aquí se queda. Y a veces se convierte en la causa de la pelea y la división de las familias por el tema de las herencias. Que seamos sinceros, destruye hogares. Haga su tesoro en el cielo. No es fácil esto, porque hemos crecido en un ambiente distinto, un ambiente opuesto a eso, donde le dicen no sea bobo, ¿sí? ¿Qué le va a dar? No, usted tiene derecho, usted que trabaje, o quién sabe qué. Es difícil ese tema, pero es sumamente importante. Es sumamente importante. Es la renuncia a sí mismo. En cambio, si uno se apega a las cosas y no las comparte, pues su situación será la de rico Epulón. Epulón no es un nombre propio, una persona, no. Epule es comida, Epulón es comelón, el rico comelón. Eso significa, porque no menciona el nombre. De Lázaro sí. El pobre que estaba botado en su puerta, cubierto de llagas, aguantando hambre, aguantando frío, no tenía donde dormir, dormía en el piso. Tal vez murió de hipotermia o de hambre. ¿Sí? Se congeló. Ese pobre sí sabemos que se llamaba Lázaro, más aún San Lázaro, porque estaba junto a Abraham. Pero del rico, el nombre, simplemente que era rico comelón, banqueteaba todos los días, dice. Banqueteaba todos los días. ¿Quién hace eso? Banquetear todos los días. Y vestía todos los días de púrpura. El púrpura es el color de los reyes, ¿sí? El color de los reyes, el vestido de los reyes. Y era ese el contexto.
Y cuando llega ese momento en que su destino eterno es fuerte, porque cuando este rico se despierta en medio de las llamas, ahí sí las cosas son a otro precio. ¿Qué tal que uno se despertara en medio de las llamas y uno ya sabía? Él no sabía que Jesús estaba en Lázaro. Cuando Dios le dijo, yo tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo, no me vestiste, estaba durmiendo en la calle y no me hospedaste, ¿sí? Necesité unos zapatos, un vestido, no me los diste. Pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te dimos a ti enfermo, aguantando hambre, sed? ¿Cuándo te dimos a ti en la calle, durmiendo en la calle? Ese día nos vamos a acordar de mucha gente que hemos visto durmiendo en las calles. Este es un tema muy fuerte. Y Él va a decir, cada vez que no lo hiciste con uno de estos mis humildes, con Lázaro, conmigo no lo hiciste. Yo tuve hambre y no me diste de comer. Y lo grave son las palabras que pronuncia, donde dice, apártense de mí, malditos. Imagínense escuchar esas palabras. Que Jesús esté hablando y le esté diciendo a uno. Imagínenselo por un instante lo que sería ver a Jesús ahí al frente suyo y que Jesús diga, apártense de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus seguidores, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Ese momento cuando Jesús pronuncia esas palabras, se va a desatar una gritería tremenda, porque son las malas noticias. Lo que dice el Salmo 111, reparte el inmundo a los pobres, su caridad es constante, sin falta, en las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Y dice, no temerá las malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Esa, apártense de mí, malditos, id al fuego eterno. Eso es eterno, eso no va a cambiar. Es que no son 50 años que sufre y ya salió. No. Id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus seguidores. Que su compañía va a ser ahora el maligno, por toda una eternidad. Porque somos inmortales. Y creían, es que yo tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve enfermo, nunca fuiste a verme. Si visitamos a nuestros enfermos, visitamos a los que hoy están en la cárcel, a veces hasta familiares, y no a visitarlos. Y los juzgamos y los atacamos cuando hay gente que ya está siendo inocente. Yo conozco casos de gente que está en la cárcel siendo inocente. Y un caso de esos, por ejemplo, hubo un asesinato y el culpable tenía plática. Y dijo, mire, usted asuma la culpa, preséntese como que usted fue el asesino y yo le doy una casa para su familia y les pago cada mes 500,000 pesos. Y ese señor que no tenía casa, que sufría por ese tema, dijo, pues esta oportunidad, claro, son 18 años de cárcel, porque él sí se presentó como el culpable, aceptó cargos, ya no fueron 40, fueron 18 años de cárcel, pero sabía que a partir de ese momento su familia iba a tener una casa, iban a recibir 500,000 pesos cada mes. Y él se sacrificó y él está en la cárcel todavía está en la cárcel, por ese trato que hizo para darle una casa a su familia. Él es inocente. Pero bueno, ante Dios esa impunidad no existe. Aquí sí, pero ante Dios no existe. Es un tema fuerte. Visitar a los presos, acompañar a los que hoy están enfermos. Es un tema difícil, duro. Esos procesos son los más importantes de la vida. Y uno pensando que lo más importante era el estudio o el trabajo. No, para nada. Más aún, puede estar o no estar. Hoy pasábamos por Belén y vimos en una casita mejor dicho, era una cosa, era como ponerle ahí unas tejas una sobre la otra y otra, una cosa con unas llantas encima para que las tejas no se le vuelen. Pasamos por esa casa y estaba el señor ahí lavando la ropa. Una casa sumamente sencilla y hecha ahí como poner ahí una teja sobre la otra y poner un cartón ahí encima. Pasamos por ahí y yo pensaba, él un día se va a ir, como se va a ir también quien tiene su buena casa. El momento de dar cuentas, lo único que cuenta es las obras de misericordia. No si vivió en esa casa o en esta otra, eso es pasajero y es secundario. Ese es un proceso difícil, durísimo, esto no es fácil de aceptarlo. Nosotros chocamos con esto. Y muchas veces hemos escuchado esas palabras, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme.
Eso lo hemos escuchado, pero nos hacemos que como que con nosotros no es por allá con otras personas. Pero ese mensaje era para nosotros. Y más aún como el joven rico que frunció el ceño y se fue triste porque era muy rico y no quiso compartir, es más bien como nuestra historia. Pues luchemos por cambiar esa historia. Si no estuviera en juego la salvación eterna, no habría que decir nada de esto. Pero si lo que está en juego es la salvación eterna y tiene que ver con las obras de misericordia, pues yo pienso que hay que hacer cambios grandes en nuestra vida. Hacer cambios grandes. Esto no es nada fácil, pero ese es el camino. Pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para entrar en este proceso, que no es fácil. Renunciar a sí mismo no es nada fácil, pero es el único camino si nosotros queremos entrar en un proceso de salvación. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese proceso, así sea. Así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en este santísimo sacramento. Lo creemos sin dudarlo jamás, un solo segundo. Hoy te suplicamos, amado Señor, que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, pueden ir en paz. Gracias a Dios. Feliz noche, feliz descanso para todos. Gracias, Padre. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.